En la historia política de México, el ejercicio del mando ha estado frecuentemente acompañado por sombras y misticismos. Desde los líderes de la revolución hasta los protagonistas del México contemporáneo, abundan los relatos sobre los mandatarios que buscaron en lo sobrenatural el respaldo que la política formal no siempre garantiza. Personajes de la talla de Carlos Salinas de Gortari, José López Portillo y la influyente líder sindical, Elbester Gordillo, aparecen en crónicas donde el destino del país no solo se decidía en las urnas o en despachos oficiales, sino también a través de rituales, altares y conjuros. Sin embargo, existe un caso que destaca por la singularidad de su protagonista y la velocidad de su ascenso. A continuación, analizaremos el ascenso al poder de Martha Sagún, bajo la lente de la investigación periodística de José Gil Olmos en su libro Los brujos del poder. Martha Sagún fue mucho más que la esposa del presidente que encabezó la alternancia política en México. Fue la arquitecta de su propio destino, mujer de una ambición desbordante, astuta y perseverante. Su historia se presenta como el paradigma de quien se propone conquistar la cima del poder, sin permitir que el origen o las limitaciones sociales le cierren el paso. Nacida en 1953, quienes la conocieron desde la infancia la describen como una figura determinada y con una insaciable sed de reconocimiento. Ella misma se proyectaba como una mujer de voluntad inquebrantable, capaz de sortear cualquier obstáculo para alcanzar sus objetivos. Esa determinación le impulsó a incursionar en las filas del Partido Acción Nacional. En un entorno político tradicionalmente dominado por hombres, Sagún no solo logró abrirse paso, sino que comenzó con un ascenso vertiginoso que desafió las estructuras de su época, forjando un camino donde la eficacia y la ambición se volvieron sus sellos distintivos. La formación de Martha Sagún estuvo cimentada en un catolicismo riguroso y tradicional. Su disciplina en la fe y su activa participación en los asuntos eclesiásticos le abrieron las puertas de las esferas más exclusivas de la Iglesia en México. Durante años desempeñó un papel estratégico como tesorera de los Legionarios de Cristo, una de las congregaciones más influyentes y acaudaladas del siglo XX. Esta cercanía con figuras de alto nivel, como el polémico fundador Marcial Maciel, le otorgó no solo prestigio social, sino una red de contactos invaluable dentro de las élites del país. Sin embargo, detrás de esa fachada de ferviente devoción católica, se gestaba una contradicción absoluta. De acuerdo con las crónicas de los brujos del poder, Sagún habría sucumbido a la tentación de lo prohibido, el uso de la brujería, el esoterismo y rituales de protección. Mientras por las mañanas comulgaba en la misa pública, en la privacidad buscaba asegurar su ascenso y el control de su entorno mediante prácticas que la iglesia que tanto defendía condena estrictamente. A pesar de los obstáculos, Martha Sagún demostró una resiliencia inquebrantable. Para ella, los reveses no eran finales, sino lecciones de estrategia. En 1995, el mismo año en que sufrió la derrota en su aspiración por la presidencia municipal de Celaya, el destino le presentó una oportunidad definitiva. Conoció al entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada. Lo que comenzó como una relación profesional, pronto se transformó en un vínculo personal que muchos analistas y el propio Gil Olmos describen como una alianza de conveniencia mutua. Sagún supo identificar en Fox el vehículo perfecto para sus propias ambiciones nacionales. Con una astucia política singular, dejó atrás su vida anterior para integrarse plenamente al círculo íntimo del gobernador, posicionándose no solo como su vocera, sino como su estratega más cercana en el camino hacia la presidencia de la República. Martha Sagún no fue una figura aislada en su búsqueda de auxilio en la brujería. Por el contrario, su caso es uno más de una arraigada y sombría tradición del sistema político mexicano. El libro de Gil Olmos sostiene que el uso de trabajos y consultas esotéricas ha sido un denominador común entre quienes obtienen el poder en el país, desde el misticismo y las sesiones espiritistas de Francisco I. Madero, quien aseguraba comunicarse con los muertos para guiar la revolución, hasta los sanguinarios rituales en África atribuidos a Elbester Gordillo. La historia de México está plagada de estos episodios. Bajo esta óptica, las acciones de Sagún no fueron una anomalía, sino la continuación de una práctica persistente en las altas esferas del Estado. La creencia de que el poder no solo se construye con votos y leyes, sino que se protege con rituales y fuerzas invisibles.
Antes de que Vicente Fox alcanzara la silla presidencial, el entorno del candidato comenzó a llenarse de rumores sobre las prácticas poco convencionales de su mano derecha. Según diversas versiones y testimonios recogidos en Los Brujos del Poder, Marta Sagún habría recurrido a consultores esotéricos y santeros cubanos para blindar su posición. Destaca la figura del Padre Campos, un santero a quien supuestamente encargó la preparación de pócimas diseñadas para asegurar la voluntad del político. Se dice que estas sustancias eran disueltas discretamente en el café, agua o jugo de Fox con el fin de mantenerlo bajo su influencia afectiva y política. Sin embargo, estos rituales no solo buscaban el afecto, sino la supervivencia. El ascenso de Sagún enfrentaba una resistencia feroz. Asesores cercanos, familiares y líderes del PAN la consideraban una presencia tóxica y peligrosa para el proyecto presidencial. Consciente de que sus adversarios intentaban desplazarla del círculo íntimo de Fox, Marta decidió tomar acción en el plano espiritual. Para ella, el esoterismo se convirtió en un arma de defensa frente a quienes buscaban apartarla del sendero del poder que ella misma estaba pavimentando. De acuerdo con los testimonios recogidos en Los Brujos del Poder, la desesperación por el control llevó a Marta Sagún a ejecutar rituales de una naturaleza sombría. Se cuenta que en la profundidad de la noche realizaba ceremonias donde utilizaba tarántulas vivas que colocaba sobre las fotografías de sus adversarios. Tras ensartar a los arácnidos, procedía a incinerarlos junto con las imágenes en un acto simbólico de aniquilación. Entre los objetivos de estos ritos se encontraban figuras clave que obstaculizaban su influencia. Lilian de la Concha, la ex esposa de Fox, José Luis González y el estratega financiero Lino Corrodi, todos ellos compartían un rasgo común: desconfiaban profundamente de Marta y operaban activamente para marginarla del círculo presidencial. Para los creyentes en lo esotérico, el ritual fue un éxito rotundo. De manera sistemática, sus enemigos fueron borrados del mapa político de Fox, algunos mediante el descrito y otros como el caso de José Luis González. Más allá de limpiar el camino, estos eventos enviaron un mensaje silencioso pero contundente a todo aquel que osara desafiarla. En la corte de la pareja presidencial, enfrentarse a Marta Sagún implicaba arriesgar mucho más que la carrera política. La muerte de José Luis González en un trágico accidente de motocicleta en Valle de Bravo alimentó los susurros en los pasillos del poder. ¿Se trató de una fatídica coincidencia o fue el desenlace de oscuros rituales atribuidos a Sagún? Para los observadores de la época, la línea entre la casualidad y la consecuencia esotérica comenzó a borrarse. Mientras tanto, la campaña presidencial de Fox operaba bajo una extraña dualidad. Por un lado, contaba con la asesoría de expertos estadounidenses en propaganda y marketing político. Por el otro, Santiago Pando, el creativo detrás de la imagen del candidato, integraba un componente espiritual poco común. Pando organizaba ceremonias mayas con el objetivo de abrir dimensiones para atraer energías positivas y purificar el entorno de Fox. Estas prácticas, que mezclaban el pragmatismo electoral con la cosmología indígena, parecieron rendir frutos. En el año 2000, contra todos los pronósticos históricos, Fox alcanzó lo que durante 7 décadas pareció imposible: derrocar al PRI de la presidencia. El éxito fue total, pero dejó en el aire la duda de si la victoria se ganó en las urnas o en el plano de lo invisible. Tras el histórico triunfo electoral, la relación entre Vicente Fox y Marta Sagún no solo se consolidó, sino que se transformó en un proyecto de poder compartido. Fox cumplió la promesa que, según los rumores de la época, la había hecho en la intimidad: llevarla a la residencia oficial de Los Pinos como la primera dama de México, elevándola por encima de cualquier otra figura femenina en su vida. El 2 de julio de 2001, exactamente un año después de la victoria que terminó con el régimen priista, Marta alcanzó la cima de su ambición personal. Contrajo nupcias con el presidente en una ceremonia que tomó al país por sorpresa. Para los analistas, este matrimonio no fue solo un acto de amor, sino una calculada maniobra de legitimación política. Bajo esta luz, las historias sobre rituales para limpiar el camino cobraron una enorme fuerza renovada. Para muchos, no era coincidencia que todos los obstáculos personales, políticos y sentimentales se hubieran desvanecido justo a tiempo para que ella se convirtiera en la mujer más poderosa de la nación, presuntamente respaldada por energías que operaban desde la sombra. A pesar de la enorme cuota de poder que acumuló la figura de Marta Sagún, estaba marcada por una profunda inseguridad y una sospecha constante. Su mirada no solo estaba puesta en Lilian de la Concha,
cuya sombra como ex esposa de Fox aún le generaba celos, sino también en el gabinete presidencial, donde veía a cualquier colaborador brillante como una amenaza directa a su influencia sobre el mandatario. Esta paranoia política la llevó, según las crónicas de los brujos del poder, a una escalada de misticismo. Los rituales y conjuros dejaron de ser herramientas de ascenso para convertirse en escudos de protección. Se dice que multiplicó sus visitas a consultores esotéricos, buscando desesperadamente blindar su posición ante conspiraciones reales o imaginarias. Lo que para la opinión pública era una insaciable obsesión por el mando, en la intimidad parecía ser algo más primario, un miedo paralizante, el temor a perder el prestigio, el control y el lugar que tanto le había costado conquistar, la mantuvo encadenada a un mundo de sombras, donde el poder y la magia se volvieron indistinguibles. La historia de Marta Sagún y Vicente Fox nos revela una de las facetas más enigmáticas del ejercicio del mando en México, aquella que no se debate en el Congreso, sino que se gesta entre altares, ceremonias clandestinas y pócimas secretas. Es la crónica de un poder que busca en lo invisible la certeza que la realidad le niega. ¿Fueron estos relatos simples rumores alimentados por la prensa sensacionalista y el rencor de sus adversarios políticos? ¿O fue en verdad una estrategia de supervivencia donde la primera dama utilizó el esoterismo para blindar su estancia en Los Pinos? Quizás la respuesta exacta sea lo de menos. Lo verdaderamente revelador es que en la cultura política mexicana, la razón y el mito siempre han caminado de la mano. La trayectoria de Marta Sagún permanece como el testimonio más vívido de que, en las altas esferas del país, el destino de una nación puede estar tan influenciado por un voto como por un conjuro. Si te interesa saber la historia oculta de las personas más influyentes de la humanidad y los misterios que guarda nuestro universo, suscríbete a este canal. Un abrazo y aquí te dejo otra espeluznante historia.